Lo que quiero hacer es comenzar con un corto repaso, actualizarnos, ponernos al día de lo que ya vimos en esa primera impartición de lo que es el ministerio profético según el nuevo pacto. Y ya hemos establecido varias cosas que creo que debemos de recordar para estar allí lo más preciso posible en lo que refiere a la enseñanza de hoy y no tener allí algunos vacíos que pueden llegar a confundir a uno si no se acuerda cuáles fueron los fundamentos que se habían establecido. Lo primero que quiero es mencionar que en esa primera lección hablamos de que si ha de haber una expresión saludable del ministerio profético, se va a requerir una revisión completa y una actualización de muchas creencias y prácticas que son completamente innecesarias. A veces mezclamos lo que es la personalidad, lo que es el carisma, lo que es el atrevimiento de mucha gente con algo que sea profético. Y eso no necesariamente es así, aunque hay ciertos dones que tienen y necesitan ser entendidos a la luz del que los posee. Eso no significa que tenemos una licencia para hacer cosas prácticas, tener ciertos comportamientos y etiquetarlos como que eso es parte del don o que es de parte de Dios. Así que vamos a necesitar una actualización de muchas creencias y de muchas prácticas. Otra cosa que vimos es que en la Escritura la función profética es mucho más que predecir eventos, dar fechas, leerle la vida a la gente. En realidad, lo profético en la Escritura se puede identificar. ¿Por qué? Porque es interpretación espiritual. Si esto es así, y lo vamos a probar por la Escritura, entonces muchos de ustedes que me están viendo, me están escuchando, están mirando este video en las diferentes plataformas, puede que sean mucho más proféticos que lo que son algunas personas que tienen el título de profeta. Esto es importante. Si el espíritu, si el don, si esa capacidad de poder interpretar espiritualmente la Escritura tiene que ver con lo profético, entonces muchos de ustedes están operando en lo profético hace rato y por causa de las malas interpretaciones y de las cosas que se le han añadido, las personas no saben a veces ni en qué gracia ni en qué don están operando. Así que lo profético en la Escritura tiene que ver con la interpretación espiritual. Una de las grandes necesidades, y esto lo vimos también en la clase anterior, que como iglesia tenemos en esta generación, es también el verdadero ministerio profético. Escuche bien lo que estoy diciendo. El ministerio profético necesitamos que sea establecido y correctamente entendido para que pueda ser de edificación al cuerpo de Cristo. También dijimos que la naturaleza del verdadero ministerio profético está relacionado ¿a qué? Al propósito original y supremo de Dios en Cristo Jesús, quien es el espíritu de la profecía. Hoy quiero enfocarme en el espíritu profético y vamos a comenzar leyendo dos de los pasajes más conocidos con relación a este tema de lo profético. El primero es Joel capítulo 2, verso 28 al 29, donde usted lo tiene que haber leído varias veces, especialmente si viene de una tradición pentecostal, carismática, donde estos pasajes son fundamento para ese fundamento teológico que se establece allí. Note cómo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ojo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu
en aquellos días. Y luego vemos en Hechos capítulo 2, verso 16 al 18, donde se nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una pregunta que siempre nos debemos hacer cuando estamos estudiando, cuando estamos queriendo entender un pasaje de la Biblia, es: ¿qué significó el pasaje en consideración para la gente que lo escuchó por primera vez? Lo voy a repetir, y aquellos que toman notas en estas lecciones, esto es una pregunta fundamental que usted se debe de hacer. Si usted está leyendo la Biblia para quedarse dormido, quizás esta pregunta no se la va a hacer. Pero si usted la está leyendo para entender, para comprender, para discernir la mente del Señor en un aspecto en particular, esta pregunta es indispensable. ¿Qué significó el pasaje en consideración, de acuerdo a lo que usted esté leyendo en ese momento, para la gente que lo escuchó por primera vez? Y la segunda pregunta, o el segundo planteamiento que hay que hacer es: basado en el tema que estoy estudiando, que estoy leyendo, que estoy considerando, en este caso, lo profético en el Nuevo Pacto, ¿de qué manera las expresiones proféticas en nuestro tiempo están correctamente contextualizadas en el orden del Nuevo Pacto? En otras palabras, ¿cómo sabemos que alguien está operando en lo verdaderamente profético? ¿Notó bien? Son preguntas claves. Si yo me pregunto, ¿qué fue lo que oyeron los primeros que fueron expuestos a lo que yo estoy leyendo 21 siglos después? Y luego me hago la pregunta, basado en esto que estoy leyendo, vamos a decir que es sobre la santidad, que es sobre la ley, que es sobre la gracia. Basado en eso que estoy leyendo, a la luz del nuevo pacto, que es lo que gobierna nuestra vida en Cristo hoy, ¿de qué manera eso que yo estoy oyendo hoy, 21 siglos después, se relaciona a lo que es verdadero en la Escritura? Son preguntas que nos tenemos que hacer como estudiantes responsables, asumiendo que a usted le interesa saber lo que Dios ha dicho acerca de ese tema. ¿Cómo nosotros sabemos que alguien está operando en lo verdaderamente profético? Bueno, veamos. En los textos que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos, Pedro está citando una profecía que los oyentes judíos habrían entendido en el sentido de que el fin de la era había llegado y la era mesiánica había comenzado. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de una promesa que le daba inicio a toda una nueva era. Esto es clave, préstele atención, no se distraiga, apague todo lo que pueda distraerlo en este momento. Lo que ellos escucharon fue que aquello que estaba sucediendo era el cumplimiento de una promesa que le daba conclusión a un tiempo e iniciaba otro tiempo. Terminaba una economía y comenzaba otra economía. Cerraba una dispensación y entraba la dispensación del Espíritu. Era una conclusión de algo, pero también el inicio de una nueva era. Note que el pasaje de Joel no dice: tienen que nacer de nuevo o ser regenerados, sino que los hijos y las hijas profetizarían y los ancianos soñarían
sueños. La apelación a la salvación Pedro la hace. Por supuesto que la tiene que hacer. ¿Y dónde la hace? La hace en el versículo 21 de ese mismo capítulo que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué este orden es importante? ¿Por qué es importante entender por qué se dijo primero que iban a profetizar y luego se le dijo que tenían que venir a la salvación? Porque la razón para el llamamiento a la salvación es solo posible porque el cumplimiento de la promesa iniciaba una nueva manera de Dios relacionarse con la humanidad. Esto es lo que iba a suceder, pero para que sucediera tenía que terminar un tiempo para darle inicio a otro tiempo, y el cumplimiento de aquella promesa que se había hecho cientos de años anteriormente le daba inicio ahora a una nueva manera de Dios relacionarse con la humanidad. La propia salvación entonces es una realidad de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, de acuerdo a la escuela de interpretación profética que usted se haya formado. Créame, nada de lo que usted cree hoy es nuevo, ni se ha formado ayer, ni se le reveló a alguno la semana pasada cuando estaba orando y ayunando. Tenemos 2000 años de historia, señoras y señores, y hay que poder mirar hacia atrás a ver de dónde es que nacen muchas de las cosas que nosotros hemos abrazado como doctrina. La propia salvación es una realidad de los últimos tiempos. La realidad de los últimos tiempos se caracteriza ¿por qué? Por la liberación y la universalidad del espíritu profético en aquellos días, aquellos días para ellos son nuestros días hoy, pero no en el siglo XXI, desde el momento que Pedro se puso de pie e interpretó lo que dijo el profeta Joel. Todo esto es posible porque algo maravilloso sucedió cuando Cristo ascendió. Escuche bien, cuando Cristo asciende, cuando Cristo fue glorificado y cuando Él se sentó en el trono de la majestad en las alturas, algo maravilloso sucedió. Escuche bien, porque esto le saca un amén hasta un muerto. Si algo sucedió, si algo los profetas habían dicho, que los apóstoles interpretaron correctamente, si algo ellos estaban anticipando, que los apóstoles correctamente dijeron, esto es lo que dijo Joel. Lo que ustedes están viendo hoy es la interpretación de lo que se había dicho ayer. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo ascendió, cuando Cristo fue glorificado y cuando Cristo se sentó a la diestra del trono en la majestad en las alturas? Sucedió lo que Jesús había prometido. Juan capítulo 20, verso 17. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo específicamente que el derramamiento del Espíritu Santo dependería de su ascensión y de su glorificación. Escuche bien, Jesús dijo, Él lo dijo. Nada va a suceder hasta que yo no sea resucitado, glorificado, ascendido a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso es que en Juan capítulo 20, verso 17, Él le dice a María, y por favor, note cómo allí se nos dan unas declaraciones importantes, de esas que dejan perplejo a cualquiera. Note cómo dice, no me toques, porque aún
no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Note lo que él le dice, no me toques. La palabra ahí es aptomai. Y esa palabra está en un presente activo imperativo que indica una acción repetida. La palabra indica que lo que ella estaba haciendo era que quería pegarse. No era el toque ese como que échate para allá, no es ese pegue, no me toques de así por encimita, no. Era que ella quería agarrarse, ella quería pegarse tan cerca como para afectar o influir en esa acción. Jesús le dice, no me toques, no te me pegues, no te agarres, no te aferres a mí en este momento. Y él le dice, ¿por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Todavía hay algo que lograr en los cielos. El mensaje que quería transmitir a través de los labios de María no era solamente el hecho de que Jesús había resucitado, lo cual es fundamental para poder comprender el cierre de una era y el comienzo de otra, el inicio de una nueva creación y la conclusión de una vieja creación. Todo eso es fundamental. Pero si leemos bien el texto, nos damos cuenta que aquel anuncio de la resurrección también vino acompañado de algo más. Y era que allí se le anunció también a María para que dijera a los otros que hubo un cambio en la condición, en la forma en cómo el hombre se relaciona con Dios. Allí hubo una manera diferente en cómo el hombre y Dios se relacionarían. Él profetizó allí su identificación en una nueva relación con el Padre que ellos no sabían, que ellos no habían entendido. A pesar de haber caminado por 3 años y medio en el mejor ministerio de enseñanza que jamás usted pueda haber sido parte, que ha habido en toda la historia del planeta, incluyendo lo que se dijo en el discurso de Juan 17, lo que pasó allí fue trascendental. Por primera vez, él se identificó en hermandad con ellos y le dice, mi Padre también es vuestro Padre. Es a esto a lo que Pedro se refiere en el verso 33 del capítulo 2 de los Hechos, cuando dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La manera en cómo Pedro describe y asocia la actividad de la glorificación de Jesús en el día de Pentecostés es con un derramamiento. Note, por favor, y siga el orden, siga este orden de pensamiento bíblico. Note, Pedro describe que lo que allí está pasando es un derramamiento. Un derramamiento. Él dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La idea de la palabra derramar allí es el fluir de una sustancia. Es la transferencia literal de una sustancia. Lo que no se veía con el ojo natural es lo que estaba sucediendo en la ascensión de Jesús. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre Dios resucitado estaba sentado en el trono del universo en el poder de una vida indestructible. Lo voy a repetir porque eso es fundamental. Por
primera vez en la historia de la humanidad, un hombre resucitado estaba sentado en el trono del universo, en el poder de una vida indestructible. Por eso, en Hechos capítulo 2, verso 36, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que dice allí? Dios le ha hecho. Esa declaración "ha hecho" significa en el original conferir a una persona de cierta cualidad, nombrarla, constituirla. ¿Qué es lo que Pedro está citando? A veces nosotros creemos que la inspiración es un invento que le viene a uno a la cabeza y que uno lo dice, y que si hace ciertos gestos, cierto comportamiento y te pones casi como que medio raro y cierras los ojos y abres la boca y te pones así como que a ver cosas, la gente dice: wow, Dios le tiene que estar revelando algo. No, eso son, la mayoría de las veces son malas mañas que la gente empieza a desarrollar, y como nadie los corrige a tiempo, pues ellos creen que eso es así. ¿Vio? Pedro aquí no se está inventando nada, señores. Por eso es que lo profético tiene que ver con la interpretación espiritual. Lo que Pedro está haciendo es citando el Salmo 110. Estos apóstoles no andaban inventándose profecía. Ellos no andaban buscando a ver qué le digo a otro para que se sienta bien. No, ellos estaban ¿qué? Interpretando la escritura. Por eso es que la profecía es el ministerio de la interpretación. Pero no la interpretación que yo creo que es. No es lo que a mí me viene a la cabeza. No es lo que yo creo que rima, que suena bonito y que lo puedo poner en un cántico, aunque sea una herejía teológica. No. Ellos estaban interpretando lo que los profetas habían dicho. Por eso muchos de ustedes son mucho más proféticos que lo que mucha gente con títulos de profetas son. Y usted va a aprender en esta serie qué es lo verdaderamente profético. No confunde una palabra de ciencia, no confunde una palabra de conocimiento, no confunde una palabra de sabiduría con lo verdaderamente profético, porque hasta que no rectifiquemos las deficiencias, vamos a seguir arrastrando con esta deficiencia en esta gracia y en este entendimiento que necesitamos como iglesia para entender lo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Pedro está citando el Salmo 110 y le está diciendo a los presentes que la resurrección de entre los muertos, aleluya, fue el medio por el cual Cristo recibe el trono de David como rey, y eso le da lugar a que se presenciara, a que ellos vieran, a que ellos pudieran testificar que lo que los profetas habían anunciado allí se estaba derramando. ¿Qué era lo que se estaba derramando? No eran espelucos, no era que yo estaba en un momento de euforia, nada malo con eso. Eso tiene su cosa también, y también tiene sus aberraciones. También usted lo sabe, yo lo sé, y todos los que hemos estado ahí también lo sabemos. El problema es movernos de allí. El problema es entender qué estaba pasando con el derramamiento del Espíritu Santo. Escuche bien, una transferencia de sustancia. Algo ahora se podía impartir al ser humano que antes no se podía impartir, que no podía estar dentro, tenía que estar afuera, tenía que ser ambiental, tenía que ser del momento, que se viera una manifestación externa. Pero en la resurrección ahora hay una transferencia de sustancia. Lo que usted lleva por dentro no es un espeluzco pentecostal. Lo que usted debe de estar sintiendo no es solamente en los cultos, es en la realidad de que a usted le ha venido ahora a morar en un espíritu vivificado la realidad misma del Espíritu Santo de nuestro Dios. Escuche bien, escuche bien. El escritor de Hebreos revela que algo ocurrió. Algo también estaba pasando cuando Jesús
recibe, cuando Jesús es constituido y cuando ascendió y fue glorificado. No solamente Él hereda el trono de David como rey, sino que también fue investido en un orden sacerdotal. Esa investidura de Jesús como sacerdote se realiza mediante la palabra de un juramento. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. ¿A quién es que el juramento lo constituye en un nuevo orden de sacerdote? Al Hijo, que dice que es hecho perfecto para siempre. Allí fue declarado rey por la palabra del juramento que se establece en el Salmo 110 y en el Salmo 102. Se nos dice que también ahora fue declarado sacerdote por la palabra del juramento. En Hebreos capítulo 5, versos 5 al 6, el apóstol también vuelve y cita el Salmo 2 y el Salmo 110. Dos de los versículos, mis queridos hermanos y hermanas, más importantes en el Antiguo Testamento para entender el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Allí se afirma que Cristo fue hecho. La palabra es ginomai, llegó a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue ese sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Es el único personaje del Antiguo Testamento de quien se dice que ejerció tanto el oficio de rey como el de sacerdote. Como usted sabe, en la vieja economía, en la economía del Antiguo Testamento, combinar el cargo, la función de rey y sacerdote estaba prohibido. O usted era rey, o era sacerdote, o era profeta, o era rey, o era sacerdote, pero no podía ser los tres. Sin embargo, en el derramamiento de esta realidad, el derramamiento de esta gloria, el derramamiento de esta coronación se manifiesta en el tiempo y espacio por la venida del Espíritu profético sobre y en toda la humanidad de una manera que nunca antes se había experimentado. Si Jeremías lo llega a escuchar a usted, si Isaías lo llega a escuchar a usted hoy, interpretando lo que ellos estaban profetizando, ellos entendieran. A nosotros parece que no nos llega el entendimiento, pero ellos hubieran entendido que usted está operando en el espíritu profético. ¿Por qué? Porque está interpretando lo que ellos en un momento profetizaron. Por eso el espíritu, el propio espíritu del Hijo de Dios, resucitado y glorificado, se le imparte al creyente. Es la participación que Él da a sus hermanos. Es la gloria que Él tiene ahora con el Padre y que nos ha sido dada en el Hijo. El espíritu profético es más que predecir el futuro o leerle la vida a alguien. Es una evidencia de la gloria de la nueva relación que Cristo ha dado para el creyente con el Padre. Lo voy a repetir porque si esto es lo único que usted se acuerda hoy, cada vez que usted está estableciendo lo que las sombras significaron, lo que los tipos del Antiguo Testamento significaron, lo que el orden del sacerdocio, las ofrendas, la ceremonia, cada vez que usted empieza a compartir lo que aquello significó,
Aunque usted no siente escalofrío, aunque a usted no se le erice la cresta atrás, a que usted no esté hablando en lenguas, ni esté dando vueltas como un trompo, ni haga un montón así como de cosas raras, aunque nada de eso le esté sucediendo, usted está operando en el espíritu profético. Porque usted está interpretando a la luz de la iluminación que ha recibido por la revelación que recibieron los apóstoles, lo que Dios siempre había querido. Por eso, el espíritu profético es más que predecir el futuro. Un profeta no es el que dice 3 cosas bien y 5 no le cumplen. O que le lee la vida a alguien y la mitad de las cosas no eran, pero la gente a veces se siente en la presión de decir, sí, así es. El espíritu profético es una evidencia de la gloria, de la nueva relación que Cristo ha forjado para el creyente con el Padre. La gloria de Cristo compartida con los creyentes es la habitación y el obrar del Espíritu del Hijo. Lo voy a repetir. La gloria de Cristo compartida con los creyentes. Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo se las doy a ellos. La gloria compartida de Cristo con los creyentes es la habitación, es el obrar del Espíritu Santo. Escuche bien, la gloria de Cristo en usted no es el escalofrío que usted siente. Eso usted lo puede sentir si sale de un sitio frío a uno caliente o de uno caliente a uno frío. Si usted se mete a un freezer de eso, a un congelador que usted puede entrar caminando, se le van a erizar todos los pelos. Si usted está en un concierto, aunque sea del mundo, y a usted les recuerda una canción del antepasado, se le paran los pelos y usted dice, mira esto me recuerda tanto. Nosotros le cambiamos el vocabulario para a veces lo mismo. Si tenemos buena música y tenemos una descarga y tenemos gente que sabe cómo cantar, se nos paran los pelos. ¿Está eso mal? No, eso es parte de nuestras emociones, pero no confunda eso con la gloria, porque si la gloria es lo que usted siente, si la gloria es el pelo que se le para, el espeluzco que siente, el estremezón que usted recibe, entonces la gloria de Cristo como que no suma a mucho. Después de todo, hay veces que después de usted haber sentido esa gloria, tiene unos arranques de ira y de coraje, y hablando de gente como que no comparten, como que usted había sentido la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿A quién vamos a engañar? Por lo tanto, la gloria de Cristo es mucho más que un espeluzco. Es mucho más de que siento un correntazo. Es mucho más que un vapor, que un calor que me está subiendo por los pies. Esa gloria que yo estoy sintiendo. Hemos reducido, hermanos, la riqueza de este evangelio. La gloria de este evangelio la hemos reducido a las emociones. Las emociones no son malas. Pero las emociones no son teología. Hoy usted siente y mañana no. Muchos de ustedes estuvieron ayer en una reunión donde había buena música, buena predicación. Usted salió de allí, como decimos nosotros, pompeado, pompeado. Y hoy se levantó que no sabe si es lunes o es martes. Las emociones. Las emociones. Ayer yo compartía con la hermosa iglesia en Empowerment Center en Miami. Y le decía, ¿usted no se ha acostado en alguna ocasión a tomarse una siestita y usted se acostó contento y se levantó de mal humor? ¿A alguien le ha pasado? A mí me pasa de cada rato. Y yo siempre pregunto, ¿pero a mí me pasó? Hasta que los otros días escuché un podcast donde estaban hablando precisamente de eso y me ayudaron a entender que en muchas ocasiones hay unas reacciones químicas porque no se completaron ciclos de sueño y las emociones responden totalmente diferente a lo que uno esperó. Uno esperó levantarse más descansado y a veces se levanta hasta de mal humor. Más descansado, pero de mal humor. Somos humanos. Hay variantes, hay una cantidad de cosas hormonales, químicas sucediendo en nosotros. No podemos reducir la gloria a eso, hermano. No la podemos reducir. La gloria de Cristo compartida con los creyentes, ¿sabes cuál es?
la habitación y el obrar del Espíritu del Hijo en nosotros. Su resurrección garantizó que en nosotros pudiese haber una transferencia de sustancia, donde ahora el Espíritu del Hijo habita en nosotros. Por eso es que en Cristo, por fin, Dios encontró a un hombre en quien su gloria podía morar corporalmente. Ya no estaba limitada a una caja de oro allá en un tabernáculo que era el arca. Y la maravilla del nuevo pacto, mis amados, es que Él comparte esa gloria con aquellos que son suyos. La gloria que Él tuvo con el Padre, nosotros la tenemos hoy en el Hijo, Por eso 2000 años de interpretación cristiana, 500 años de exégesis protestante y 100 años de teología pentecostal han adormecido a muchos lectores. Cuando leen esos versos, creen que están hablando del culto glorioso, del poder que tenía el evangelista que vino, el apóstol que vino, que cuando me puso la mano yo sentí un fuego, y hemos reducido esos textos a experiencias subjetivas, que la mayoría de los que estaban allí estaban mirando lo que estaban pasando con 3 o 4, pero nada pasó con ellos. Pero si entendiéramos y hubieran profetas que nos ayuden a entender lo que aquello significó y lo interpretaran en el espíritu correcto, en el fundamento correcto, la iglesia entendería lo que nosotros hemos recibido en Cristo el Señor. Estamos adormecidos. Creemos que leemos esos textos y decimos, eso es lo que significa que yo tengo que ser bautizado con el Espíritu Santo y sentir una corriente que me llene por todo el cuerpo. Eso no es lo que está hablando allí. Esa es la experiencia de un grupo de gente, que todos los que hemos estado ahí la hemos tenido. Pero de eso no es que trata. Está interpretando lo que allí se estaba cumpliendo, que los profetas habían declarado. Mis amados, lo que nosotros entendemos cuando se leen estos textos es muy diferente a lo que ellos entendieron cuando los escucharon por primera vez. Pero eso, como ustedes saben, tampoco se forma en un vacío. Nuestra forma de entender o interpretar las cosas está profundamente influenciada por el lugar del mundo en que nosotros vivimos. Esto es clave. Y ya estoy terminando. Deme 5 minutitos más. Nuestra forma de entender o interpretar las cosas está profundamente influenciada por el lugar del mundo en que nosotros vivimos. Y usted no puede divorciarse del país que nació, de la mentalidad que lo gobierna, de la cultura en que usted está. Esto de aprender a pensar y a vivir como una nueva criatura es más difícil de lo que uno se imagina. Esto es más difícil. Por eso es que se nos tiene que dar otra sustancia, que es la misma realidad del Espíritu, para guiarnos a toda verdad. Porque nosotros estamos llenos de conceptos, de ideas. Mi amado, este asunto de la renovación del entendimiento no es saber textos bíblicos de memoria, y eso es importante. Seguro que es importante. Pero una cosa es lo que yo tenga en la cabeza y otra cosa es lo que me transforma en el alma, en el corazón. Y nuestra mentalidad occidental de esta parte del mundo tiene la tendencia ¿a qué? A separar la vida en categorías. Por eso nosotros hablamos lo que tiene que ver con el ámbito empresarial y laboral, el ámbito de la política, el ámbito de la espiritualidad y de la teología. Está el ámbito de la familia, está el ámbito de la economía y el ámbito de las finanzas. Y para nosotros todo esto está separado. Nosotros decimos, por ejemplo, yo tengo derechos y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Vio? Pero eso es de esta parte del mundo, señores. Esto es de esta parte del mundo. Nosotros miramos la vida como algo que está separado, la una cosa de la otra. Yo soy cristiano
pero de lunes a sábado soy empresario. ¿Vio? Separamos. Nuestra comprensión occidental es que la vida está compuesta de diferentes cosas. Nosotros creemos que esa es la forma normal, ordenada, adecuada. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí nadie me tiene que decir qué yo tengo que hacer con mi dinero. Nadie. Y yo el dinero mío no lo voy a dar para esas cosas. ¿Vio? Porque nosotros creemos que esa es la forma normal. Yo tengo derecho y yo soy suficientemente autónomo en mí mismo para tomar esas decisiones. Y nosotros pensamos que el mundo funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque es nuestra visión del mundo. Eso tiene una palabra un poquito más así, como que más compleja. Se llama cosmovisión. Es la manera en cómo yo interpreto el mundo. El único detallito con eso es que esa no era la visión del mundo que tuvieron los que oyeron el mensaje de Pedro. ¿Por qué? Porque allí no podía haber separación en la forma de entender las cosas. La política, las finanzas, los negocios y la religión eran todo uno. Eran todo uno. ¿Sabe cuándo yo aprendí esa lección? Cuando estuve en un país musulmán. Allí sí la entendí. Yo entendí que la integración de lo que esta gente cree no es un departamento de su vida. O sea, ellos no se congregan el sábado, y tienen 5 oraciones durante el día y tienen diferentes fiestas a través del año porque eso es lo que ellos hacen como musulmanes. Ellos no piensan de esa manera. Todo está integrado, todo está bajo una sola cosa. Y si cambia uno, todo cambia. Y eso fue lo que oyeron los oyentes donde Pedro estaba predicando. Noten bien, ellos no habrían entendido ese versículo teológicamente a través de como usted y yo lo vemos hoy. El verso había que entenderse como un significado que le daba forma a su vida, que había una nueva realidad, que había terminado un tiempo y que había comenzado otro tiempo. Y quizás usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con lo profético? ¿Qué tiene que ver eso con lo profético? Bueno, todo es determinante que los proféticos entiendan que operan en esta nueva forma de vivir y de ser, que hay una nueva realidad, que hay una nueva sustancia, que hay una nueva manera de vivir, que hay algo que está consumado, que está completo, que está presente, que los creyentes tienen que poder entender, especialmente los nuevos en el Señor, cuál ha sido el cambio, cuál ha sido la transferencia, qué es lo que ellos han recibido, qué es lo que ellos tienen, a qué fue que ellos fueron llamados, por qué es que han recibido lo que tienen en el Señor, cuál es la razón de por qué la Biblia nos exhorta a caminar como es digno del Señor, a vivir en la luz de lo que hemos recibido, porque eso es parte de lo que los proféticos tienen que ayudar a la gente a entender, no meterlos en el tabernáculo, no llevarlos a la vieja dispensación, no meterlos dentro de una nube, sino enseñarles que la gloria ahora vive en ellos, reside en ellos. No es llevarlos al misticismo que hay aquí una nube, que yo estoy viendo un fuego. Nada de eso edifica el espíritu de los santos. Emociona la reunión, la hace algo como que interesante, hasta casi como sospechosa. ¿Será o no será? Pero no edifica la vida de los santos. Si es verdaderamente profético, tiene que poder edificar a la nueva criatura en Cristo el Señor. Termino con lo siguiente. Ser profético significa algo más que conocer el don que tiene, que ejercerlo y hasta impresionar a la gente. Ser profético consiste en integrarse completamente en el nuevo orden que Dios ha establecido en Cristo. El nuevo orden que Él ha establecido en Cristo. Y no me venga a decir
que esa es la unción que usted tiene, que usted tiene una unción para que la gente prospere. Usted no tiene esos son inventos nuestros, hermano. Eso no lo inventamos nosotros. Que es que yo le doy una palabra a la gente y la gente tiene el negocio. Y muchos de ellos después lo cierran porque están violando todos los principios. Si la gente vive por la sabiduría de la palabra, no necesitaría el embeleco de lo que se le inventa para que ellos se sientan entusiasmados. Ser profético consiste en integrarse en este nuevo cosmos, en esta nueva realidad, como mi don, como la gracia que he recibido, como la impartición que tengo del Hijo para ministrar al cuerpo como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como uno que tiene el don de misericordia, el don de presidir, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de sabiduría, el don de conocimiento. Cómo ese don opera en la nueva realidad. No es meterlos en el misticismo de ayer, es sacarlos de esa miseria y establecerlo en esta nueva realidad. En esta nueva realidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si eso a usted no le emociona, hermano, pero le emociona que le profeticen 3 negocios y 4 carros, usted está todavía en pañales en el Señor. Todavía está en pañales en el Señor. Por eso es que necesitamos que los profetas verdaderos, ¿cómo usted sabe que un profeta es verdadero? Que está interpretando a la luz de los revelados. ¿Cuál es su entendimiento de la resurrección de Cristo? ¿Cómo ellos han entendido el sentarse a la diestra del Padre en las alturas? No es que yo veo 4 ángeles que están bajando y que te están echando aceite en la cabeza. Nada de eso edifica a los santos. Eso es para el momento. Así que, ¿está duro? Seguro que está duro. Pues yo prefiero que me confronten con la verdad antes que me sigan engañando con la mentira. Yo prefiero que alguien me diga, tienes buenas intenciones, pero está fuera de frecuencia. Está fuera de frecuencia. Dios cambió la frecuencia hace 2000 años y yo no me puedo ir a la frecuencia de Isaías, ni a la profecía, ni a la frecuencia de Eliseo, ni a la frecuencia de Saúl, de Jeremías. La frecuencia de lo profético está en el Hijo. El Hijo es la máxima expresión de lo que aquellas expresiones proféticas representaban. Es en el Hijo que lo profético verdaderamente se cumple. Y si yo no entiendo eso, hermano, voy a estar inventándome cualquier ocurrencia que se me viene a la cabeza. Cualquier ocurrencia. De que hay palabras y don de ciencia legítimo, por supuesto. Yo he sido edificado por eso y en ocasiones he ejercido esa gracia. Por supuesto. Pero lo que hoy llamamos profético, no. Dejémonos de cuento. O nos alineamos o decimos la verdad. Una de las dos. Ser profético a la luz de la resurrección de Cristo es integrarse con el don que has recibido del Espíritu al nuevo orden establecido en el nuevo pacto. Y si los profetas van a prosperar como individuos y a bendecir al cuerpo de Cristo y al mundo con su don, los necesitamos. Algún día hablaré de por qué hoy hay verdaderos profetas. No todos los que se llaman profetas, pero hay en el cuerpo apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, evangelistas que necesitamos urgentemente. Pero si han de prosperar como individuos, tenemos que comprender los 2 elementos críticos que son inherentes en la declaración del día de Pentecostés. 2, la universalidad. Todos han recibido ese espíritu profético. Y la unión con el Hijo para que puedan hablar las palabras que da Dios. Y con esto es que vamos a comenzar
en la próxima lección. No te la puedes perder porque va a estar poderosa. Vamos a ver por qué ellos allí entendieron que ahora ellos eran proféticos. Cuando hablaban de lo que había sucedido, estaban interpretando lo que se había profetizado. No te lo pierdas la próxima semana. Bueno, déjenme saber, ¿les ayudó algo? ¿Les aclaró el entendimiento? ¿Les ayuda a ubicarse? ¿Les ayuda a quizás corregir algunas áreas en entendimiento, en práctica? ¿Les ayuda a alinear algunas cosas? ¿O simplemente estás tratando de defender lo indefendible? Sé honesto contigo mismo. Sé honesto. ¿Qué causó? ¿Qué fue lo más que hoy ministró a tu vida? Déjalo saber por allí. ¿Qué te ministró? ¿Qué trajo luz? ¿Qué te confrontó? ¿Qué te confrontó? ¿Qué cosas están allí que tú dices, tengo que regresar a la Escritura para indagar más de esto en el Señor? Eso es una respuesta humilde, responsable de aquellos que ministramos, de aquellos que servimos. Como dije los otros días en uno de los posts, si usted pretende que la gente ajuste su vida a lo que usted está diciendo, lo menos que esa gente se merece es que usted sea un estudiante diligente de la Escritura. Diligente de la Escritura. Y no está diciendo lo primero que le viene a la cabeza y etiquetándole un texto fuera de contexto. Eso es irresponsabilidad. Pero si usted, como yo creo que usted es, un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro responsable de la Escritura, que sabe que somos aprobados según dividimos la palabra de verdad, entonces, ponlo por allí. Algo iluminó, algo te ayudó, algo te retó, algo causó ese estallido donde se vio más claro lo que había leído en la Escritura. Déjame saber por allí, porque creo que también edificará y será de mucha bendición para las personas. Les recuerdo, mis amados, aquellos que quieren estudiar, profundizarse un poquito más en la Escritura, hemos creado toda una plataforma para lograr esto. Se llama la comunidad virtual Transformados en Cristo, y creo que también ese es un espacio seguro para aprender a Cristo, libre de religiosidad, libre de añadiduras, libre de defensas personales, libre de cosas que van a diluir el mensaje. Y a la medida que entendemos y podemos, con la colaboración de otros, esa plataforma se ha convertido en una fuente para muchas otras personas. Te invito a que seas parte. Puedes conectarte desde ya, transformadosencristo.com, transformadosencristo.com. Bueno, mis amados y amadas en el Señor, que tengan una hermosa semana, hoy un maravilloso día, y que puedan disfrutar de esta gloriosa realidad que tenemos en Cristo el Señor. A mí siempre me ha sorprendido cómo este tesoro a Dios se le ocurre ponerlo en un vaso tan frágil como somos nosotros. Pero así es nuestro Dios. Él comienza la obra y Él también la termina para que su gloria sea manifestada a través de nosotros. Nos vemos en la semana, mis amados, bendecidos, que disfruten el resto de su día.